bueno, convocarlos en este espacio, que bueno, es nuestra primera actividad, podríamos decir, oficial como pastoral social que estamos dando inicio aquí en la diócesis. Este, y ya que mañana estamos cumpliendo los 10 años de la publicación de esta encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, bueno, se nos ocurrió esta pequeña actividad, ¿no? Y convocarlo a Eduardo Molino de Ranchos, que nos va a guiar un poquito en la reflexión de esta encíclica que tiene sus particularidades, ¿no? El planteo del Papa Francisco sobre la ecología es un planteo de una ecología integral, ¿no? No se trata solamente de cuidar el medio ambiente, sino que Francisco tiene la genialidad de incluir el clamor de los pobres con el clamor de la tierra, ¿no? Con esa necesidad también de la paz interior, que a veces suelen estar caminando por compartimentos esa es una de las líneas más fuertes también de la encíclica. Después esta conciencia de que todo está relacionado, todo está interconectado. Entonces, destratar la tierra nos habla también de un destrato hacia la humanidad, ¿no? Con esta conciencia que el Papa ha insistido en sus 12 años de pontificado, eh, esta conciencia de que somos una sola familia humana, ¿no? Y después algunas actitudes desde cosas, invitación a organismos internacionales, a los gobiernos, a hacer acciones antes de que sea demasiado tarde, pero también una ecología que podríamos decir se desplaza al compromiso personal, ¿no? De cambiar actitudes de vida, cambiar estilos de vida, hábitos nuevos, ¿no? Y entender la ecología desde un ámbito integral y también espiritual, ¿no? Como parte de nuestra espiritualidad y como parte también de nuestra fe, ¿no? Es un apéndice, no es algo aparte de nuestra fe cristiana, el compromiso con nuestra madre tierra, sino que forma parte del mandato creador, ¿no? Cuando Dios nos puso a cargo de la creación en las personas de Adán y Eva y nos confió el cuidado, la administración, ¿no? Bueno, lo hizo no para que lo destratemos, no para que la avasallemos, sino para cuidarla, ¿no? Y que los bienes de la creación puedan llegar a todos, lo que se llama en doctrina social de la Iglesia el destino universal de los bienes. Así que bueno, muy bienvenidos a todos y comenzamos nomás, le damos la palabra a Eduardo, si te quieres presentar Eduardo, y también forma parte de este equipo de pastoral social que estamos conformando. Bueno, buenas noches a todos, a cada uno, a cada una. Primero que nada, agradecerle a Juan Ignacio esta iniciativa de recordar este aniversario, bueno, y compartir con, con este equipo que se está armando de la Pastoral Social esta motivación, ¿eh? Y bueno, en particular esta convocatoria. Bueno, vamos a hacer esta pequeña recorrida juntos de esta encíclica fundante, ¿no? Que nos dejó el Papa Francisco para un tema sobre el que quizás no había muchos antecedentes en la historia del magisterio, ¿no? El tratar la cuestión de la ecología, la casa común como problema, ¿no? Así que bueno, agradezco esta invitación. La propuesta que les queríamos compartir es, básicamente, vamos a tratar de hacer como un homenaje a este documento, a la memoria también del Papa Francisco, del Papa Bergoglio. No, no es mi intención ni hacer una síntesis, ni mucho menos una interpretación de este documento. Yo creo que lo que les voy a compartir es como una relectura 10 años después, ¿eh? Pero como es el momento, digamos, de arrancar con la Laudato Si en este año de aniversario, por cumplirse mañana justamente esa celebración, ese recordatorio, sí vamos a hacer una recorrida del texto porque, bueno, pasaron 10 años. Probablemente todos los que estamos acá hace 10 años lo hayamos leído, bojeado, y bueno, a lo mejor no nos acordamos mucho cómo está estructurado, cuáles son sus temas, y vamos a intentar recrearlos. Quizás después el obispo nos irá contando, más adelante haya oportunidad para profundizar en este tema, el año es largo, y bueno.
hay mucho todavía por andar en este año de celebración, ¿no? Entonces, vamos a ver si puedo ayudar con la vista algunas de las palabras que vamos a compartir y ustedes me dirán si están viendo entonces eh, esta imagen. ¿No? Y la idea es poder entonces, con la ayuda así de algunas pequeñas palabritas claves, a ver, un segundo, aquí estamos. Hace una recorrida por el itinerario de la encíclica Laudato Si. ¿No? Bueno, el inspirador de alguna manera de este tema de abordar la cuestión de la creación, ¿no? De la fraternidad universal, indudablemente fue San Francisco, ¿no? Y también el que lo llevó a él a poner el nombre para su pontificado, ¿no? Así que comenzamos recordándolo a Francisco de Asís, el inspirador del Papa Francisco, como algunos, por ejemplo, Leonardo Boff en algún momento decía Francisco de Asís y Francisco de Roma, ¿no? El tema que nos va a interesar entonces plantearnos hoy es esto, este 10º aniversario, ¿no? Y me interesaba plantear, para arrancar y para meternos en la cuestión, que el Papa Francisco tomó como, como inspiración, como línea, para tomar incluso el nombre, las primeras palabras de esta encíclica, este cántico que dejó San Francisco, también cumpliendo en este año un aniversario, 800 años hace que San Francisco, justito antes de morir, ¿no? San Francisco murió en 1226, el año previo, en un estado de salud ya bastante frágil, ciego incluso, escribe este cántico alabando a Dios por medio de la creación. No me voy a detener en esto ahora, pero solamente lo ponía acá para que vean este juego que estoy haciendo ahora, moviendo una diapositiva a otra. ¿Ven? Donde dice alabado seas en el tercer párrafo, en italiano es Laudato Si, ¿no? Entonces, el nombre de esta encíclica viene un poco en esta lectura que Papa Francisco hace de San Francisco y de este cántico en particular, que es como una síntesis de cómo San Francisco vivía en su espiritualidad, su relación con la naturaleza. Y ahí también ven en rojo un montón de palabritas. Prometo que no va a haber cosas tan chiquititas, pero solamente acá porque el texto es largo, ¿no? Pero si ahí aparece el sol, la luna, las estrellas, el viento, el aire, el agua, el fuego, la madre tierra, las flores, las hierbas. Bueno, San Francisco veía una armonía y una fraternidad con todo esto, ¿no? Incluso los últimos párrafos hermosos, pero bueno, esto daría para otro tema, otro día, ¿no? El hombre que perdona, el hombre que sufre, ¿no? Y el hombre que muere incluso, ¿no? Es decir, la realidad de la creación toda, desde las cosas inertes incluso, y incluso las cosas lejanas, el sol, la luna, las estrellas, hasta nuestra propia vida, ¿no? Pero bueno, yendo ya de lleno al tema que nos convoca hoy, Papa Francisco en la introducción, bueno, toma esta referencia, esto que estábamos comentando, cómo San Francisco alaba a Dios por medio de la creación, pero también nos pone un poco en el contexto, como casi todas las encíclicas del magisterio de estos últimos años al menos, que son las que más cercanas tenemos, suelen hacer, y él ve que ya Juan 23, ¿no? En el contexto de la Guerra Fría, 1963, escribe una encíclica que fue también muy fuerte, Pacem in Terris, paz en la tierra. Estaban los botones rojos de la tensión nuclear de ese momento muy álgidos, y este Papa convoca a la paz, ¿no? Y convoca la paz a todos los hombres, que esto es bastante interesante, ¿no? Es decir, los papas antes se dirigían a los católicos, a los cristianos, a los bautizados, y Juan 23 inaugura este convocar a todos, ¿no? Que va a ser también un rasgo de algo que está muy presente en esta encíclica, ya vamos a ir viendo entre líneas, de muchas maneras. Y Juan Pablo II
ya en el 2001 empieza a usar algunos términos que a Bergoglio le van a resultar muy interesantes para lo que él nos va a proponer. Como por ejemplo yo ponía, ¿no? Conversión ecológica, ecología humana, algunos términos que sirven de antecedente. Pero Francisco, el Papa Francisco, me parece a mí que el concepto clave que nos quiere proponer en esta encíclica es lo que él llama una ecología integral. ¿No? Y la va a definir en la introducción nomás, después le va a dedicar un capítulo y ahí vamos a poner un poquito de atención. eh, la va a definir un poquito en estos términos que están puestos ahí en la imagen, ¿no? Que desde lo científico que tiene la ecología es una disciplina científica, desde lo científico en verdad hace falta ir más allá para poder entrar en la esencia de lo humano. ¿No? Y como ya recién nos adelantaba Juan Ignacio, ¿no? Este problema de lo social como un problema ecológico. ¿No? Así que este es un concepto claro y un concepto fundante para este documento que por eso lo quería también resaltar desde el inicio, ¿no? Ecología integral. Y en la introducción el Papa Francisco distingue bien, ¿no? Una cosa es cuidar lo que existe, y hay que cuidar todo, y otra cosa es esa actitud muchas veces predominante, incluso en las noticias que escuchamos, ¿no? Del dominio, del consumo, de la explotación. ¿No? Y entonces él nos llama, en el marco de esta ecología integral, a cuidar esa casa común. Y esta es otra expresión interesante que Bergoglio va a poner fuerte en esta encíclica y que hoy día la usamos como palabra corriente, ¿no? Cuidar la casa común implica atender a los más pobres y atender también la fragilidad del planeta, ¿no? Y esto es interesante porque los más pobres, ¿qué será la pobreza? ¿No? Este es otro tema, ¿no? Eh, no solo es la pobreza económica, también acá hay como una pobreza existencial, ¿no? Que es interesante retomar. Es decir, el hombre es frágil, ¿no? Tan frágil como el planeta. Y por eso es necesario cuidar la vida humana en su fragilidad, ¿no? Y él ya acá nos va a abrir un tema del que vamos a hablar, sobre todo cuando vayamos llegando al final, que es el problema de la economía, ¿no? Dice, necesitamos repensar la economía y también qué entendemos por progreso, ¿no? Que es un término que le damos de la modernidad y bueno, que bastante mal ha hecho según el sentido que se le ponga a este término, ¿no? Entonces es necesario, dice Papa Francisco, revisar estos términos, ¿no? ¿Cómo entendemos la economía? ¿Cómo vemos el progreso? Todo está conectado. Esta es una idea que ya viene de la Evangelii Gaudium, la primera encíclica de Papa Francisco, y que acá va a ser también un concepto central. Bueno, de eso nos habla en la introducción y entonces comienza la encíclica organizada en 6 capítulos. ¿M? Aquí los están viendo conmigo. Lo que le está pasando a nuestra casa es como un diagnóstico del estado de la situación. El Evangelio de la creación, un abordaje más bien de una teología de la creación, como para encontrar los argumentos, ¿no? Desde nuestra fe. La raíz humana de la crisis ecológica. Acá va a ver, ya lo vamos ahora a charlar, esa conexión entre lo natural y lo social. ¿Eh? Una ecología integral, este creo que es el capítulo clave de los conceptos que el Papa aporta, como gran novedad para el magisterio con esta encíclica. Algunas líneas de orientación y acción, el quinto punto, como casi todos los documentos que nos dejan los papas, siempre tienen propuestas y aquí están. Y el último capítulo, que acá no le pone como conclusión, al menos no aparece esa palabra, pero son de alguna manera las conclusiones, que él lo llamó educación y espiritualidad ecológica. ¿No? Vamos a hacer una recorrida, si tienen un poquito de paciencia, de los 6 capítulos, pero indudablemente hay algunos que son, por lo menos para este homenaje que hoy queremos hacer, más relevantes, con lo cual me voy a detener un poquito más, que son el punto cuarto y el sexto. Y los otros, por lo que les decía antes, como para recordar, refrescar, o el que no leyó nunca esta encíclica, saber un poquito de qué se trata, los vamos a ojear un poquito más rápido. Primer punto, ¿no? Lo que le está pasando a nuestra casa, como un diagnóstico. Y él parte de este punto que me quiero detener un segundito nomás. Dice, bueno, el cambio es propio, ¿no? La realidad cambia. Ya todos escuchamos
a Mercedes Sosa y a otros, ¿no? Cambia, todo cambia. Bueno, esa idea es el punto de partida de este diagnóstico. Pero él dice, es cierto, ¿no? Los cambios pueden ser buenos y a veces no solo no pueden ser malos, sino peligrosos incluso, ¿no? Y entonces, en el comienzo de este capítulo pone esta expresión que es bastante extraña. Yo me acuerdo cuando la leí, me sonó extraña, es una palabra que en el diccionario no existe, ¿no? Rapidación. Se usa así en algunos ámbitos, yo después la estuve rastreando, ¿no? En algunos ámbitos es como un neologismo que han acuñado y que algunos lo han empezado a usar. Rapidación. Para expresar un poquito cuál es el espíritu con el que Papa utiliza esta expresión, es como un asincronismo, es decir, un desfase entre dos nociones de tiempo, ¿no? Por un lado, las acciones humanas, las cosas que hacemos los seres humanos, que van a un ritmo que generalmente no concuerda con el ritmo de la evolución biológica, ¿eh? Es decir, la ecología de la naturaleza, los animales, los cambios incluso, ya vamos a hablar del clima y demás, llevan unos ritmos, ¿eh? Pero nuestras acciones lleva otro ritmo. Y ese asincronismo, ese desfase, bueno, es una de las causas que el Papa ve de los problemas, ¿no? Esto lo enuncio simplemente para darnos contexto y recordar, ¿no? No nos vamos a detener acá, pero él propone algunos problemas, dedica varias páginas en este capítulo, como por ejemplo la contaminación, la cultura del descarte. A ver, esto tiene como dos matices, ¿no? Todos los residuos y todo lo que eh, ponemos en el cesto de la basura en nuestras casas y en nuestra sociedad, pero también vieron desde la Laudato Si en adelante, la Fratelli Tutti y otros lugares donde pudimos leer el pensamiento de Bergoglio, Papa, la cultura del descarte también tuvo una connotación en lo humano, ¿no? Es decir, esa marginalidad social donde muchas personas quedan en una periferia, bueno, dolorosa, ¿no? Es decir, que deja realmente fuera del sistema. El problema del clima, el calentamiento global, pobreza, migración, refugiados, estos fueron temas de mucha preocupación, de Papa Francisco, sobre todo en los últimos años, y creo que lo van a hacer para ahora el Papa León. El problema de la energía, el consumo de la energía excesivo, sobre todo en el hemisferio norte, el tema de los combustibles, que tiene que ver con con la contaminación. Un tema muy de esta época, se habla mucho de las energías renovables, bueno, el auto eléctrico y otros artefactos que contaminarán menos en principio, pero cómo se acumula la energía es otro gran desafío que el Papa empieza a plantear, porque acumular energías renovables es algo bastante contaminante también, ¿no? O sea que ese era otro tema que nos planteó. La cuestión del agua, ¿m? El agua potable. Él trabaja, hace bastante referencia acá también al tema de los océanos en un par de lugares, que no es algo que tengamos tanta sensibilidad quizás en lo que escuchamos o en lo que podemos hablar cuando hablamos de contaminación del agua, los acuíferos, la biodiversidad, ¿m? Y también el problema social, aquí también se pone otra vez de relieve, de las grandes ciudades, la urbanización, el problema demográfico, las tasas de natalidad negativas o los lugares donde hay exceso de población. Acá hay una nota, ¿no? El Papa Bergoglio se nota que eh, su experiencia, iba desde Buenos Aires, una ciudad compleja, ¿no? Y en varios lugares, en esta encíclica y en otras también, habla mucho de la ciudad. Y eso, bueno, lo comento solamente para que le interesa después lo pueda rastrear, ¿no? Como él ve incluso la importancia de una pastoral de la ciudad y, bueno, y él rescata muchas cosas positivas de una realidad a veces dramática, ¿no? Que presentan las ciudades, ¿no? Bueno, en este primer capítulo es donde ya empieza a esbozar esta conexión entre lo ecológico, que muchas veces yo lo puse ahí abajo más tenue, lo asociamos con la naturaleza, y lo social, que muchas veces lo referimos a lo humano. Pero él lo que nos va a empezar a plantear aquí es que hay una íntima relación entre lo natural y lo humano. Por eso va a hablar de una ecología integral, ¿no? Acá empieza a plantear el problema. Y ahí yo le ponía por si después alguno quiere ver los argumentos, ¿no?
ya en este primer capítulo él deja claro que el sistema mundial, es decir, la organización de la sociedad en este tiempo que nos toca vivir, o al menos ya desde hace 10 años, él dice es insostenible. ¿No? Ahora más adelante vamos a hablar del concepto de la sostenibilidad, ¿no? O del uso sostenible, pero ya de entrada él nos hace esta aclaración. El sistema así como está es insostenible. ¿No? Muy bien, hizo un diagnóstico. Yo aquí lo quise mencionar, pero no detenernos demasiado en él. Segundo tema, el Evangelio de la creación. ¿No? Y aquí van a proponerse más que nada los fundamentos, podríamos decir un poco de orden teológico. ¿No? Comienza hablando de la realidad, ¿no? Este es un concepto medio complicado. ¿Qué es la realidad? ¿No? Algunos dirán que la realidad la construimos nosotros, otros filósofos un poco más realistas, quizás filósofos cristianos de una postura más tradicional dirán, no, el realismo, es justamente aquello que percibimos y que está ahí, y que lo tenemos que abordar justamente como tal, ¿no? Es decir, una suerte de independencia entre el objeto que conocemos y el objeto y el sujeto que conoce. Bueno, el Papa un poco se plantea en ese lugar, ¿no? Es decir, hay una realidad que está ahí, ¿eh? Que la podemos abordar. Y cómo la podemos abordar? ¿Desde dónde? Bueno, él dice que hay abordajes de la ciencia fundamentales, de todas las ciencias, no solamente de las ciencias naturales, también desde las ciencias humanas, ¿no? La economía, por ejemplo, la ciencia política. La realidad hay que abordarla desde la ciencia, pero también es objeto de interés para la religión o para la espiritualidad, o para la teología. Y ya desde acá empieza a plantear que ambas, estos mundos, la ciencia y la religión o la teología, tienen que estar en diálogo. Pero bueno, empieza también a marcar un concepto que a mí me parece bien interesante. No somos dioses. La insostenibilidad o la crisis socioambiental, que ahora ya vamos a hablar de eso enseguidita, puede tener que ver por un ubicarse el hombre en un lugar que no le toca, que no es el propio. ¿M? En una suerte como de omnipotencia, desde donde se cree capaz de hacer muchas cosas, cuantas cosas tiene posibilidad de realizar. No somos dioses, ¿no? Y el Papa cita esta expresión del Levítico, ¿no? Más bien somos forasteros y huéspedes, ¿eh? O como diría San Francisco, el de Asís, ¿no? Dice peregrinos, forasteros y peregrinos, una expresión que, bueno, creo que es esta misma, ¿no? En otros términos. Esta idea, estamos de paso por la vida, ¿no? Y tenemos que vivir la vida desde ese lugar, ¿no? Y él también destaca esta diferencia, es una diferencia solamente de una palabrita, ¿no? Se trata de ser humano, ¿eh? No de ser útil. ¿Eh? Y ahí otra vez este problema social. Y me encantó esta definición, ¿no? Para empezar a pensar el problema de esta ecología integral. La creación es el orden del amor. Cuando Aristóteles, los pensadores griegos, se preguntaban acerca de la naturaleza, dijeron que la naturaleza era un cosmos. Todavía usamos esa expresión, ¿no? De hecho, hay una disciplina científica que es la cosmología, que estudia las estrellas y todo lo que está por allá tan lejos, ¿no? La creación es un cosmos. Cosmos quiere decir orden, en castellano. Entonces, la creación es un orden, pero un orden del amor. Esto me parece que es una clave teológica, en este capítulo estamos ahora, fundamental para poder entender la Laudato Si. Y fíjense, él nos propone un ejemplo. Ya esto más en el orden social, pero vamos a ver que no solo social, ¿no? Dice ya en el Pentateuco, en la ley antigua, había eh, un orden establecido que regulaba varias cosas. Por un lado, cada 7 días de la semana, uno de descanso, ¿eh? El sábado del pueblo hebreo, el Sabbat, nuestro domingo, ¿no? Un día de descanso, de fiesta y de descanso. En nuestra época a lo mejor nos cuesta un poquito, ¿no? Parar el ritmo.
cada 7 años había un año sabático, esto re interesante. El año sabático, en esta concepción quizás un poco ideal, ¿eh? Los investigadores de estos textos bíblicos no saben muy bien si esto alguna vez realmente el pueblo hebreo lo vivió, pero al menos en la ley estaba, ¿no? La propuesta era cada 7 años, un año, la tierra no hay que trabajarla, la tierra tiene que descansar, porque la tierra también tiene vida y no se la puede explotar permanentemente. Entonces, el año sabático era un año donde el campo no se labraba, las plantas crecían como crecían, e incluso muy interesante, porque esa ley, ¿no?, del año sabático decía que ese era el momento, como nadie había sembrado, lo que surgía de la tierra era libre y especialmente destinado a los pobres, ¿eh? Los que no tenían tierra y tenían hambre, bueno, en ese año tenían libertad total para ir y encontrar el fruto de la tierra, ¿no? San Francisco, el de Asís, también tenía un poquito esta idea muy interesante, ¿no? Una pequeña anécdota. Cuando a los primeros hermanos les decía que tenían que trabajar para ganarse el pan, una de las posibilidades era hacer la huerta. Pero San Francisco les decía, bueno, hagan huerta todo el terreno, pero un pedacito, déjenlo tal cual está, que crezcan las plantas, los yuyos y todo como quieran crecer, ¿no? Esta mirada de la tierra que necesita también tener su tiempo, ¿no? Y luego de 49 años, el año 50 era un año de jubileo, cosa que todavía en la iglesia conservamos. Bueno, la iglesia en verdad ya hace, desde varios papas a esta época, que en verdad cada 25 años hay un jubileo. Ahora estamos en el 2025 en un jubileo, ¿no? Pero en la tradición antigua, el jubileo era un tiempo todavía mucho más fuerte que el año sabático, porque era el momento en donde los que habían quedado de alguna manera cautivos porque se habían endeudado tanto que habían quedado, digamos, esclavos, o sea, al servicio de otro, por sus deudas, al año 50 se liberaban. Y de esa manera, todo el mundo recobraba su estado original de libertad frente a Dios y frente a la comunidad, ¿no? Bueno, esto es muy interesante porque la creación es el orden del amor, ¿no? Y acá vemos que en esta ley antigua está lo que compete a la tierra, en este caso, al orden natural y también a la vida social, ¿no? Bueno, el Papa también pone esta expresión, ¿no? El ser humano siempre es sujeto, nunca objeto. Este es un principio básico de la ética kantiana y de la ética de todos los tiempos, ¿no? Bueno, y acá otro concepto clave también para la fundamentación, ¿no? Eh, Este es un principio de la doctrina social, ¿no? Los bienes, todos los bienes, tienen un destino universal, ¿eh? Por eso la tierra es una herencia común, ¿m? Y en ese sentido la propiedad privada, nosotros que vivimos en una diócesis con mucho campo y con mucho espacio, esto es un tema que lo podemos tener más cerca y verlo con nuestros propios ojos, ¿eh? Es un tema que está bueno pensarlo, ¿no? ¿Qué sentido tiene en nuestra interpretación de la vida social, de la vida económica y demás, la propiedad privada? El Papa acá lo pone, ¿no? Hay un destino universal de los bienes y hay que revisar, tenemos que siempre repensar cómo nos paramos frente a la propiedad, ¿no? Es un tema que no nos podemos meter ahora. Ahí yo les ponía algún numerito por si alguno quiere repasar, la doctrina social de la Iglesia, el compendio de la doctrina social de la Iglesia. En el 122 en adelante plantea estos temas. Y bueno, es un problema en relación a esta cuestión social que aquí se nos empieza a presentar. Y también, si pensamos en el destino universal de los bienes, aquí la Laudato Si nos propone el medio ambiente como algo que es colectivo, como algo que es un patrimonio de todos, de toda la humanidad, una responsabilidad que hay que cuidar, sobre todo incluso en vistas del futuro, ¿no? Futuras generaciones, hijos, nietos, ¿no?, que tendrán que tener un aire y un agua que puedan vivir en él. Esos son los fundamentos, algunos de los fundamentos que el Papa propone, más bien de corte teológico, para pensar entonces un poquito, eh, bueno, la esencia de esta encíclica Laudato Si. Y antes de entrar en su propuesta, que es esta idea de una ecología integral, él va a proponer
justamente el problema social en su relación con, con el orden de la naturaleza. Y entonces por eso el capítulo 3 tiene esta expresión, ¿no? La raíz humana de la crisis ecológica. Presenta de entrada un conflicto, una dificultad, más bien relacionada al orden de lo tecnológico, ¿no? Él reconoce y señala ahí que hay muchas cosas buenas que en esta época, en este momento de la historia de la humanidad, disponemos gracias a la tecnología. En particular habla de los aportes de la medicina, los logros de la ingeniería y también el avance en el campo de las comunicaciones. Esos son como tres valoraciones que el Papa hace, ¿no? Pero claro, la tecnología da poder, ¿no? Da mucho poder en esos tres ámbitos y en muchos otros, ¿no? Y entonces el problema que él empieza a advertir es cuáles son los criterios para usar bien la tecnología. Y aquí, bueno, hace falta recurrir a la ética, que también la podríamos considerar una ciencia. Hace un ratito hablamos de las ciencias y la espiritualidad o la religión que tienen que estar en diálogo, ¿no? Y también la espiritualidad. Es decir, necesitamos poder pensar el uso que hacemos del poder que brinda la tecnología, incluso desde nuestro corazón, vamos a decir así, ¿no? Desde nuestras convicciones ético-religiosas. Uno de los problemas en relación con la tecnología es la tecnocracia, ¿no? Cuando en verdad la tecnología empieza a invadir los ámbitos del poder político, es decir, desde donde se gestiona, ¿eh?, el poder. Y esto está medio enfrentado con lo que enseguida después vamos a hablar, una cultura ecológica, ¿no? Y lo pone en conexión con el riesgo del relativismo, ¿no? Cuando se habla mucho del mercado, ¿eh?, ¿qué entendemos? ¿Eh? Acá también, este es otro concepto que estaría interesante revisar, en estos tiempos en la doctrina social de la Iglesia, porque este término también está muy tratado, ¿no?, por el magisterio, desde hace ya unos cuantos años, y hoy que escuchamos tanto el concepto de mercado como una clave para repensar la economía, bueno, puede ser una noción relativista, nos decía hace 10 años ya Papa Bergoglio, ¿no? Sobre todo en este marco de lo que estamos presentando aquí, ¿no? La relación con el orden de la naturaleza. El problema del trabajo es otro que nos va a presentar, ¿no? El trabajo implica relación con el mundo, ¿no? Con la tierra y con todo lo que el hombre produce, ¿no? Pero también, nos vuelve a recordar Papa Francisco, el trabajo es un ámbito de relación con otros hombres, otro componente de orden social, ¿no? Y en ese sentido, esto es muy interesante, ¿no? Bergoglio se da cuenta, y esto creo que lo compartiremos todos los que estamos hoy aquí, que es muy difícil frenar la creatividad humana. La ciencia y la técnica se desarrollan fruto de la creatividad humana, ¿no? Yo pensaba cuando armaba esta diapositiva, digo, cuando decimos, ¿no?, que somos imagen y semejanza de Dios, esta creatividad también debe ser un rasgo de esa imagen y semejanza, ¿no? Porque tiene que ver con la razón, tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con la libertad. Entonces él nos decía, no es posible frenar la creatividad humana, o esa sed, esa curiosidad de conocer más, de indagar. Pero es necesario un discernimiento ético, porque no todo vale. Es decir, uno puede tener curiosidad y puede querer indagar y avanzar, sobre todo la gente que se dedica a las ciencias naturales o sociales o la que fuere, pero hace falta un discernimiento, no todo vale. Y ahí los ejemplos que yo ponía son algunos de los que él también cita, ¿no? Por ejemplo, el manejo de embriones, el problema de la vida humana, ¿no? En el comienzo y en el final, pero sobre todo en el inicio, ¿no?, donde hay tanta investigación de laboratorio. Bueno, esos problemas ya de alguna manera nos ponen en situación de que lo ecológico no está tan lejos de lo social, ¿no? Es decir, la técnica y la tecnología, ¿no?,
quizás usado como sinónimos estos dos términos, hacen que el actuar humano eh, aterrice en forma directa, impacte en forma directa en la casa común que habitamos. Y entonces, frente a ese problema, frente a ese panorama, viene digamos, la conceptualización principal que la Laudato Si, entiendo yo, nos va a proponer. Y está en este capítulo cuarto bajo el título de una ecología integral. Este es un concepto clave, ¿no? Todo está íntimamente relacionado, ¿eh? O también, como diría Bergoglio en la Evangelium Gaudium, todo está conectado, ¿eh? Y esto ya lo venimos insistiendo desde la introducción. Esto incluye el orden de la naturaleza, pero también lo humano y lo social. Aquí él nos propone casi como una definición, ¿no? Dice, la ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se desarrollan, ¿no? Y el ambiente donde se desarrollan muchas veces es lo que llamamos el medio ambiente, ¿no? Ahora, los organismos vivientes son esos pequeñitos, que podemos pensar en el agua, en el aire, todos los animalitos, plantas, que podamos pensar, pero también somos nosotros, ¿no? Entonces, ese medio ambiente no es solamente el aire, el agua, sino también es, en el caso del ser humano, nuestro ambiente social en donde establecemos todas las vinculaciones por las cuales nuestra vida humana se construye, ¿no? Entonces, digo, esta noción de medio ambiente es un poquito más amplia en la perspectiva de la Laudato Si, ¿eh? Y por eso, esta es una expresión clave en este capítulo y en esta encíclica, porque el Papa lo que nos quiere proponer es que cuando pensemos lo ecológico, advirtamos que de lo que se trata es de un problema socioambiental, ¿eh? No solamente un problema ambiental, sino un problema socioambiental. Una expresión que leemos mucho es esto del uso sostenible, ¿no? De los recursos, sobre todo los recursos de la naturaleza, ¿no? ¿Y cómo se define el uso sostenible? Bueno, muchas veces en estos términos, ¿no? Para decirlo en forma muy abreviada, como esa capacidad de regeneración que tiene cada ecosistema, ¿no? Si se hace un uso sostenible, eh, será que el ecosistema al cual estamos afectando o considerando tiene capacidad de regenerarse. Sin embargo, el Papa al final de este capítulo, fíjense lo que nos dice, el estilo de vida actual es insostenible. Este es el antónimo, ¿no? El uso sostenible es lo que estamos pensando, lo que socialmente se estaba pensando hace 10 años, posiblemente todavía hoy, pero él de entrada o al final, en verdad esta es una expresión del final de este capítulo, nos dice, el estilo de vida actual es insostenible. Está la cosa mal, ¿m? Mal. Bueno, y acá como propuesta entonces vienen un par de conceptos interesantes. Va a hablar de una ecología social. Posiblemente esta noción él la pueda adoptar también de un escenario más amplio. No creo que él haya inventado la expresión de la ecología social, pero la plantea en estos términos, ¿no? La ecología social, es decir, los vínculos sociales humanos, se dan en distintos ámbitos. Primero que nada en la familia, en la comunidad local, en la comunidad nacional, en el ámbito internacional, ¿no? Y yo puse ahí entrecomillado esta expresión porque por algunos filósofos que yo aprecio mucho, de esta época también, filósofos del siglo pasado, del siglo XX, que estaban sensiblemente preocupados también por estas problemáticas de nuestra época, de la posguerra y demás, Papa Francisco, en sintonía, insisto, con otros pensadores, propone que en verdad, desde el punto de vista social, lo que se trata es que el ser humano pueda estar en la vida y en el mundo como en su casa. Es una hermosa metáfora esta, ¿no? Tenemos que poder vivir en nuestro mundo como en nuestra casa, ¿no? En nuestra casa nos gusta estar, bueno, con ropa cómoda, quizás sin los zapatos, ¿eh? Esa frescura de estar en un lugar seguro, en un lugar acogedor, en un lugar tibio. Bueno, esa metáfora, esa imagen es la que él nos propone cuando nos habla de una ecología social, ¿no? Otra noción muy cercanita, pero la diferencia es esta idea de una ecología cultural. ¿M? Y esto también es interesante porque esto es un rasgo del ser humano como ser vivo. ¿M?
nosotros, a diferencia de todos los demás seres vivos, tenemos lenguaje, ¿m? Y tenemos cultura. ¿M? Y es parte de nuestro medio ambiente humano, ¿eh? La cultura. Un ser humano no es humano sin cultura, ¿no? Ahora, si la cultura o sea, si accedemos a ella, ¿no? O si la abordamos arbitrariamente, ¿m? Eh, esto se pone quizás un poco más difícil, ¿no? La convivencia se pone más difícil. Yo ahí puse un ejemplo, calidad de vida, porque vamos a hablar de este tema dentro de unos minutos. A lo que me quería referir, con el ejemplo, este o cualquier otro, es que en verdad la cultura es un bien que también tenemos que cuidar, porque es el marco en el cual nos entendemos. ¿M? Si no hablamos el mismo idioma, no nos entendemos. Ahora, si no tenemos pautas culturales similares, tampoco nos podemos entender, ¿no? Por eso, una ecología cultural como un componente, ¿no? De los que estamos considerando en esta ecología integral también es fundamental. Y él entonces propone, fíjense, algunos temas, solamente los vamos a enumerar, ¿no? La vivienda, ¿no? El transporte, ¿eh? La movilidad humana es un tema delicado. Y él hace referencia, incluso dedica un par de páginas a esto, ¿no? El bien común, ¿m? Una cultura que tenga como eje estructural el bien común, ¿eh? Y acá aparecen cuestiones de la ética social. Para la doctrina social de la Iglesia también es muy importante estos dos conceptos que yo aquí quise ponerlos para que no pasaran de largo, ¿no? La subsidiariedad, esto sería un poquito el respeto a lo que cada uno es capaz de hacer por sí mismo, ¿no? Sobre todo las instituciones primarias como la familia, o alguna otra institución así de pequeñito alcance, sin necesidad que otros intervengan y podríamos decir así rápidamente se metan en la vida propia. Pero al mismo tiempo la solidaridad, ¿no? Es decir, esta idea de la justicia social, porque hay estamentos de la dinámica social que necesitan, ¿eh? Apoyo, necesitan, una cercanía solidaria. Y acá el Papa habla de la justicia distributiva, un concepto muy clásico de todo el pensamiento cristiano, pues incluso desde los griegos, ¿no? Esta idea de la justicia distributiva. Pero me gustó este concepto, por eso quise hacer este pequeño recorrido. Él habla de una justicia intergeneracional. Y cuando el Papa, vieron que fue muy insistente en la relación entre los ancianos y los jóvenes, ¿no? En relación a esta encíclica y a este tema, lo hace porque él también está pensando que hay que dejar para los que vendrán después un mundo habitable, ¿no? Un ecosistema posible, ¿no? Aire, agua y todo lo que queramos pensar. Y entonces llegamos un poco al punto de este capítulo, ¿no? Que él nos propone, que es cuando pensemos en ecología, pensar una ecología integral, ¿m? Donde están los sistemas naturales, el orden de lo vegetal, lo animal, incluso lo inerte, eh, está el medio ambiente, en el sentido que lo solemos referir habitualmente, pero también está la ecología humana con estos dos componentes que recién recorrimos, ¿no? De lo social y lo cultural. Entonces, esta es la idea de una ecología integral que nos propone Papa Francisco y fundamentalmente la Laudato, ¿no? Yo acá un bocadito, ¿no? Como un comentario nomás de mi impresión. Digo, me parece que Francisco se dio cuenta, no sé qué opinamos nosotros hoy, sería un lindo tema para un día tomar mate y charlar, pero como que en los últimos tiempos los seres humanos nos fuimos olvidando de que somos también seres vivos, parte de este sistema planeta Tierra, ¿no? Y que entonces estamos tan interconectados, y tenemos tanta fragilidad como los otros seres vivos, plantas, animales y demás, ¿no? Y fíjense el ejemplo que él nos pone, ¿no? Dice, es tan grave que desaparezca una especie natural, vegetal, animal y demás, y si escuchamos, cualquier noticia, nos van a alarmar que por día desaparecen tantas especies, y debe ser cierto, desconozco el alcance de esa información, pero dice, es tan grave eso como que desaparezca
la cultura de una comunidad pequeña. Y acuérdense que después de esta encíclica enseguida vino todo el abordaje de la Amazonía, ¿no? Con todos los pueblos, de muy pequeña escala que fácilmente pueden perder su identidad, ¿no? Todo está conectado. Esta es otra idea como leitmotiv, ¿no? de la encíclica. Bueno, este es el capítulo, me parece central, el nudo conceptual de la Laudato Si. El capítulo quinto lo vamos a pasar rápido, solamente comentar por dónde va, algunas acciones y propuestas, ¿no? Nos sugiere que para salir de la autodestrucción el camino es el diálogo, ¿no? Ese diálogo, como somos todos muy distintos, hablamos distintas lenguas, pensamos de modos a veces contrapuestos, solamente se va a poder sostener si pudiéramos ser capaces de pensar el planeta como nuestra patria, la humanidad como un gran pueblo, y darnos cuenta que en esta patria grande, ¿m? Y en este pueblo tan variopinto, hay una interdependencia, inevitable. Si no, sucumbimos, ¿eh? Es un solo mundo y hace falta pensar un proyecto común. Entonces, algunos temas que él propone, y los enuncio rapidito, ¿no? Abordar el tema de la tecnología contaminante, sobre todo en el campo de los combustibles. Promover, y tomar como base todo el movimiento ecológico mundial que ya en estos últimos 30, 40 años cada vez ha ido tomando más vitalidad. Él vuelve a poner esta frase, que es una frase que viene del Evangelium Gaudium, dice, el tiempo es superior al espacio. Este es un concepto muy lindo. No sé si se entiende. A ver, hago una pequeña digresión acá, ¿no? Cuando Papa Bergoglio hablaba en el Evangelium Gaudium de que el tiempo es superior al espacio, con el tiempo alude al proyecto humano, ¿no? A lo que se puede proyectar hacia el futuro. Incluso él ve acá esa dimensión utópica del proyecto, ¿no? Vieron que la palabra proyecto es proyectar, ¿no? Ahí está la raíz. Eyectar es tirar, proyectar es lanzar hacia adelante. Entonces, el tiempo es esa parte, ¿no? Lo que la humanidad puede ver hacia el futuro. Y el espacio es la coyuntura, es el acá, ahora, lo concreto. Entonces, él dice, el tiempo es superior al espacio, ¿no? El proyecto utópico, el sueño al que hay que aspirar, tiene que superar la coyuntura frágil, ¿no? Y después propone otras cosas. Esto también me parece muy interesante. Dice, hay que tener para este momento presente este principio ético, él lo llama precautorio, ¿no? Ante la incerteza, siempre hay que proteger lo más débil. ¿M? Y es necesario objetar proyectos que tengan riesgos graves o irreversibles, aunque falte una evidencia científica que compruebe que efectivamente son los riesgos graves e irreversibles, ¿no? Es decir, esa suerte de prudencia ética es fundamental para un tiempo álgido como el que él está diagnosticando, ¿no? Y dice, porque la rentabilidad no puede ser el único criterio. Acá hay un trasfondo económico y político muy interesante, ¿no? Plantea que es importante abordar algunos temas de gobernanza, de los océanos, de la erradicación de la pobreza y del hambre. Señala que hace 10 años, y posiblemente todavía, hay criterios económicos que están condicionando la vida política de las naciones, y es un tema delicado también. Se pregunta acerca de si puede haber, o si la hay, quizás qué cambios debería tener para ser más eficaz una autoridad política mundial, sobre todo para regular estas cuestiones álgidas, ¿no? Y también temas de gobernanza en cuestiones de energías renovables, ¿no? Y plantea el desafío de que las ONGs y las instituciones intermedias se impliquen en la toma de decisiones políticas, que ejercen los estados nacionales o de las distintas jurisdicciones, ¿no? Y que además realicen un control riguroso de cómo se llevan adelante esas acciones, ¿no? Esto es como una invitación, un compromiso cívico de todos nosotros, ¿no? También habla de la relación entre la economía y la política en este capítulo de las acciones, o de las propuestas.
y sugiere evitar una concepción mágica del mercado. ¿Mm? Vuelve a hablar lo que habíamos comentado en la introducción, la necesidad de redefinir qué entendemos por crecimiento y qué entendemos por progreso. Y llama aquí a que las religiones, entiendo aquí las instituciones religiosas, las grandes religiones del mundo, se comprometan, se impliquen justamente para propiciar y facilitar el diálogo. Y acá esto, también yo lo apuntaba para no olvidarme, en este contexto surgió lo que algunos habrán escuchado, lleva un poquito el nombre o la propuesta de la economía de Francisco. Él mismo, Papa Francisco, convocó en Roma, en Asís, algunos congresos destinados fundamentalmente a jóvenes economistas y jóvenes que tenían liderazgo en distintos ámbitos sociales, justamente para empezar a repensar la economía, ¿no? Porque él aquí ya nos está dejando, insisto, hace 10 años, por eso está lindo releer la Laudato Si hoy, como que hay problemas que son fuertemente económicos, políticos y económicos, que, digamos, se atraviesan con esta idea de una economía integral, ¿no? Bueno, y llegamos al último capítulo, así que para felicidad de todos ustedes ya estamos por terminar. Pero este es el capítulo más rico. Acá está realmente, me parece, el punto de llegada. Dice Papa Bergoglio, hay demasiados medios para escasos y raquíticos fines, ¿no? Y yo entiendo que cuando él habla de demasiados medios, ¿m? Se refiere a ellos cuando después, en las páginas siguientes, hace alusión al problema del consumismo, ¿no? Y un consumismo compulsivo. Claro, el mercado es una metáfora que da para muchas cosas, más allá de la teoría del mercado como teoría económica, ¿no? Digo, uno piensa en un mercado y yo me imagino la feria y hay 1 millón de puestos y todas cosas ricas y te da ganas de probar y comer todo. Bueno, esa es la incitación al consumismo compulsivo, ¿no? Lo cual genera gastos innecesarios. Y eso está, digamos, de trasfondo, teniendo un paradigma tecnoeconómico que, bueno, ese está agazapado tratando de lograr sus fines. O sea, acá esto hay que considerarlo ya no ingenuamente, ¿no? Porque en verdad la propaganda, la publicidad en torno a todo a fomentar este consumismo compulsivo, lo que produce, lo que provoca, es pensar, ¿m? Que uno es libre si consume. ¿M? Y esto verdaderamente es un problema. Él nos va a proponer que es importante asumir responsabilidad como consumidores. ¿M? Y fíjense qué interesante esta expresión que está entrecomillada, ¿no? Que él también eh, pone énfasis en ella, ¿no? Comprar, consumir, siempre es un acto moral, ¿eh? No es solamente una acción económica, es un acto moral. Más si lo pensamos desde esta ecología integral, ¿no? Más si lo pensamos en este marco del cuidado. ¿M? Este capítulo lleva por título Educación y Espiritualidad. Entonces, hay algunas propuestas para lo educativo. Y quizás entre los que estamos hoy aquí reunidos, muchos seamos docentes, ¿no? Y estemos en conexión con este escenario. Bueno, él propone esto, solamente lo comento, lo anuncio para que después cada uno se entusiasme a profundizar. Desarrollar la capacidad de salir hacia el otro, como clave. Propiciar nuevos hábitos, y él rescata que los jóvenes manifiestan una gran sensibilidad ecológica. Propone que se exploren educativamente diversos niveles de equilibrio ecológico, desde lo personal, lo social, que incluye lo solidario, el plano de la naturaleza, también en el campo de la espiritualidad, ¿no? Sugiere ahí una expresión que hay que trabajarla, no está ampliamente desarrollada en esta encíclica, que es esta idea de crear una ciudadanía, un concepto de ciudadanía ecológica. Él lo que deja ver acá es que no solamente se trata de tener ideas, sino también de hacer acciones, ¿eh? Esta idea de una ciudadanía ecológica. Plantea que es fundamental el lugar de la familia porque la educación empieza en la familia, pero además los hábitos se aprenden ahí, ¿no?
un lugar central para la familia. Y miren qué interesante esto, ¿no? La belleza como propuesta para superar el pragmatismo utilitarista, ¿no? Esto es muy interesante. La naturaleza es un espectáculo, ¿no? Bello, bueno, y puede ser un camino para pensar lo ecológico también desde ahí. En el campo de la espiritualidad, él propone este concepto. Necesitamos hacer una conversión ecológica, ¿no? Donde haya una mística que nos anime, ¿m? Donde podamos superar el aislamiento y el individualismo, donde podamos o tengamos la necesidad de crear redes para hacer esta conversión, porque no es algo absolutamente individual, donde podamos implicarnos en un cuidado generoso y lleno de ternura hacia las cosas naturales, pero también hacia el otro, ¿no? ¿Mm? Insisto, ecología integral, la naturaleza, pero también este ámbito social, ¿no? Donde podamos redimensionar la gratuidad y la gratitud, ¿no? Y donde haya un componente para la renuncia y la generosidad, ¿no? En definitiva, nos dice el Papa, toda criatura refleja algo de Dios, ¿no? Y acá cita, bueno, a San Francisco de Asís, que es un poco, como decíamos al principio, el inspirador, que él hablaba de una fraternidad universal, ¿no? Todos hermanos, el hermano Sol, el hermano Fuego, la hermana Luna, la hermana, todos hermanos, hasta el lobo, el hermano lobo que se comía, a los vecinos del pueblo, ¿no? De Gubbio. Entonces, bueno, fraternidad universal. Y San Buenaventura es otro pensador franciscano que cita al Papa, que nos proponía ya allá por el 1200 ver vestigios, es decir, presencia de Dios en todo lo creado, ¿no? Bueno, y entonces, ya cerrando, creo que acá casi estamos en el final, ¿no? El Papa nos propone otra concepción en esta noción de calidad de vida, ¿no? Y por eso ya habíamos hecho alguna alusión a este punto de llegada hace un momento atrás, ¿no? Acá se va a mezclar un poco, lo aclaro, las palabras del Papa y también un poquito mi percepción de la cuestión, ¿no? Yo cuando pensaba esto de la calidad de vida me pregunto si desde nuestra espiritualidad no podríamos pensar la calidad de vida como vivir en paz, ¿no? ¿Qué es la paz? Ese shalom, ¿no? De los hebreos. Buscaba por ahí la definición que nos puede dar el diccionario. La paz es una suerte como de equilibrio y armonía, ¿no? Y ausencia de conflicto, así la define el diccionario, pero entendemos que es mucho más la paz, ¿no? Entonces quizá la calidad de vida, la podemos pensar más en categoría de paz. Y fíjense las propuestas que sí nos hace el Papa. Dice, bueno, otra calidad de vida, o una vida que tenga que ver con un vivir en paz, ¿no? Requiere desarrollar la capacidad contemplativa. Esto como una posibilidad de admirar, ¿no? Y reconocer al creador y su obra, ¿no? Y a la creación, es decir, lo que este creador hizo en nosotros y en este mundo donde estamos. Y acá de paso después el obispo nos invitará a las jornadas de oración contemplativa, ¿m? Que es lindo, esto es algo que tenemos que, bueno, desarrollar en nuestro corazón, ¿no? Fíjense qué lindo esto, también nos dice, menos es más. Menos, no solamente menos cosas, sino también posiblemente menos deseos, ¿no? Y menos necesidades, menos apetitos, ¿no? Porque menos es más para esta vida, para esta calidad de vida nueva, ¿no? Desde una ecología integral, ¿no? Nos propone también estar presente frente al otro y frente a lo otro. Acá cuando ponía esta expresión también en esta diapositiva, pensaba, vino hace un rato en una otra imagen, resaltábamos que el Papa hablaba que era importante ser y no solamente ser útil. Y acá la palabra que él usa es estar presente. Los- Hay muchos pensadores latinoamericanos, filósofos latinoamericanos, quizá alguno nos suena como Dussel, que era un argentino, ¿no? De la filosofía de la liberación, que muy reconocido a nivel de nuestro continente, o
o Rodolfo Kusch, otro pensador que está también siendo bastante citado en el mundo educativo últimamente, hablan de la categoría del estar y la prefieren a la categoría de ser, ¿no? Porque estar un poco implica lo que acá el Papa nos está proponiendo, ¿no? Es una presencia, no es solamente una idea, sino es una realidad, una concreción. Estar frente al otro y al otro, ¿no? Nos propone también cierta sobriedad necesaria para poder gozar con poco, ¿no? Nos propone el valor de lo pequeño, ¿no? Nos sugiere el desapego, ¿eh? Para poder evitar el dominio. Y el San Francisco de Asís hablaba ahí en sus escritos de sabernos peregrinos y forasteros, ¿no? En este sentido de andar con lo menos necesario, ¿no? Y nos propone también, para una calidad de vida renovada, la idea, retomar la idea del descanso, la fiesta, en el sentido que hablamos más temprano del jubileo, ¿no? Bueno, esto me parece que es central de este capítulo y casi de las conclusiones de la encíclica. La última idea que él retoma, creo que citando al Papa Juan Pablo II, si no lo hace explícitamente, no recuerdo ahora si implícitamente, es esta idea de la civilización del amor, ¿no? Que fue un poco la gran idea de Juan Pablo II en todo su magisterio, ¿no? Y entonces él la retoma, Bergoglio, refiriendo a que nos necesitamos, ¿no? Nos necesitamos, tenemos que propiciar una cultura del cuidado entre pares y del cuidado del medio ambiente. Y el bien común hay que pensarlo como una tarea política. Y yo ahí ponía polis, ciudad, o sea, política no como una tarea de los políticos, sino como una tarea de todos los que vivimos en la ciudad, ¿no? De todos los que vivimos en la ciudad. Bueno, y hasta acá el recorrido de la encíclica. Yo me tomé el atrevimiento, y les voy a robar solamente este último minuto, para poner de relieve esto que me pareció interesante, ¿no? Fíjense, la palabra ecología que está ahí en la segunda línea roja empieza igual que la palabra economía, ¿no? Y las dos empiezan con esa palabrita griega, oikos, que quiere decir casa, ¿no? Entonces, la ecología es una disciplina que se ocupa de la casa, de estudiarla un poquito científicamente, ¿no? Aunque ahora vimos que el Papa Francisco nos propuso hacerlo en forma integral, lo natural y lo social, ¿no? Pero en definitiva es nuestra casa, nuestro hábitat, nuestro medio ambiente. Y la economía también se ocupa de la casa, ¿eh? De cómo regularla, de cómo administrarla. Entonces, a mí personalmente esta relectura, 10 años después, ¿no? De la encíclica, me deja pensando esto, ¿no? Hace falta efectivamente quizás pensar lo económico, ¿m? En este tiempo, de modo central, ¿eh? Un gran desafío para los seglares, para los laicos, para una pastoral social, en fin, para todos los actores de la vida social, porque no vamos a poder resolver lo ecológico si no atendemos también lo económico, ¿no? Bueno, es todo un atrevimiento mío. Bueno, les agradezco muchísimo la paciencia, y hasta aquí llegamos. Gracias. Bueno, realmente impecable, hermoso. Nada más para agregar, me parece interesantísimo que nos anime, ¿no? A acercarnos a Francisco, a la encíclica, a leerla, releerla, compartirla, trabajarla juntos, ¿no? Pensaba, no sé, en la catequesis, en los distintos ámbitos, ¿no? De las pastorales que muchos de nosotros estamos, eh, cómo abordar también este tema, ¿no? No es un apéndice, sino que es algo integral, ¿no? Que forma parte de nuestra fe también, ¿no? Ni es algo optativo tampoco para decir, bueno, al que le gusta, que es una inclinación más verde, como dicen, ¿no? Y el Papa mismo también lo usa, ¿no? Este no es una encíclica verde, como diciendo, como a veces la quisieron como relegar a algo, a un reclamo de unas minorías, ¿no? Del cuidado de la casa común, sino que es algo que implica a la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que si bien, como decía Eduardo, estuvo presente en el magisterio de los papas anteriores, pero Francisco la abordó de manera así tan completa y tan con un panorama muy abierto, ¿no? Este,
Así que bueno, yo no agregaría mucho más, me parece que sería, este, ¿cómo se dice? Estropear, ¿no? Estropear lo que se ha hablado tan bellamente. Sí, aprovecharía estos momentos, porque la propuesta era hasta las y media, estos 20 minutos por ahí para algunas resonancias, tratemos de los que queramos participar, que seamos bien sintéticos en la intervención para poder dejar a los que quieran intervenir. No sé si listo te animás a guiar este momento, las intervenciones. Este, Sí, sí, perfectamente. Los que sepan cómo levantar la manito virtual sería lo más ordenado, como para que puedan hacer resonancias o comentarios. Y si no, bueno, si no, el que no sabe, muestre ostensiblemente su mano y yo voy mirando, recorriendo las pantallas por si, para poder ir dando la palabra. Muy bien. Perdón, Sí. lo mío no es ningún cuestionamiento ni consulta. Es consulta en el sentido de si vamos a obtener las diapositivas que preparó Eduardo Molino, si es posible. Ahí está haciendo sí con, estás muteado, Eduardo, pero sí está haciendo sí con la cabeza. ¿Eh? Ningún problema, habría que ver después cómo hacer para distribuirlo, pero sí, incluso creo que lo estás grabando, ¿no, Sí, Lito? sí, está, va a estar grabada además está grabada la charla. Ah, buenísimo, muchísimas gracias. Fer, estás muteada. A ver si te puedes desmutear. Ahí está, Fer. Primero agradecer, segundo me quedo con esto de que el saber obliga, ¿no? Y creo que tenemos un desafío de comunicar esto particularmente por este concepto de que, bueno, estamos los que nos importa la ecología y el resto, y en realidad esto de la economía del consumo y este vínculo que hacen tan claro entre los conceptos que expresa el Papa y nuestros hábitos de consumo, me parece que nos lleva a tener una responsabilidad en el compartir y en el transmitir esto para que sea para todos y no solo para los que nos gustan las plantas, por decirlo así simpático. Muchas gracias. Gracias, Fer. Bueno, ¿alguien más? Si no lo estoy viendo, desmutéense. Ah, Nancy, Nancy. Sí, hola, muchas gracias, Eduardo, por esta charla tan hermosa. A mí me encanta, Laudato Si, me encanta, pero nunca la había conocido en todos los aspectos. Y en algo que me llamó mucho la atención, por mi desconocimiento, bueno, fue este punto que me resonó del descanso del hombre para la tierra por un día y cómo estaba el pueblo hebreo, cómo era un día que es el sábado para el pueblo hebreo, nosotros el domingo, y esa explicación del año sabático siempre me parecía como algo cómico que lo comentaban, pero no sabía que existía en realidad. Y bueno, nosotros que estamos tanto en la zona de campo, lo importante que es dejar descansar la tierra, la contemplación de la naturaleza. Y bueno, todo ese cuidado que hay que volver a revalorizarlo, ¿no? Porque es como que la tecnología nos ha invadido hasta en el propio campo y no volvemos a contemplar, que es lo que el Papa 10 años atrás nos ha pedido y que actual ahora, mucho más, ¿no? Creo que la pandemia no nos hizo ni siquiera parar ese tiempo que lo hubiéramos tenido que aprovechar, ¿no? A contemplar mucho más. Así que bueno, gracias por todo porque me enriqueció muchísimo.
Muy bien. Elsa, Hola, buenas noches. Yo les cuento que yo soy Scout y hace 5 años que trabajamos desde Scout en la COPASCA, Comisión Pastoral Scout Católicos Argentinos. Trabajamos con la Laudato Si y trabajamos mucho con los chicos y trabajamos con los jóvenes. Da por ahí mucha impotencia porque ellos vienen y te dicen, viste que fulmigaron el campo tal y lo fulmigan desde un avión y matan todo. Porque no es que matan solamente lo de arriba, sino que matan lo de abajo. Y una vez nosotros investigamos y una vez que llovió, habían fulmigado y llovió, y cuando llovió pasaron para los arroyos y los arroyos mataron todo el ecosistema que tenían. Entonces por ahí es luchar contra molinos de viento, pero yo lo que les digo siempre a los chicos, que con pequeños cambios se hacen grandes cambios, que tenemos que empezar desde nosotros a hacer cambios. Y es como decía el señor que nos estaba dando la charla, que realmente somos una ecología integral, donde no solamente son los seres vivientes, los ecosistemas, sino también cuidarnos mucho nosotros, cuidarnos entre nosotros, escucharnos y ayudarnos. Gracias y muy buena tu charla, Eduardo. muy bien. Arnaldo, Ahora sí. sí. Bueno, yo más que nada hacer una referencia al Salmo 8, ¿no? Yo creo que sintetiza un poco todo esto, ¿no? Porque el salmista va pronunciando que es el hombre para que te acuerdes de él, ¿no? Para que te acuerdes de él. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, ¿no? Y sin embargo lo sometiste todo bajo sus pies, ¿no? Y me hace recordar también a un filósofo y matemático que fue Blas Pascal, que hablaba del hombre como una caña pensante, o sea, el hombre como un ser pensante y tiene conciencia de sí mismo, ¿no? A diferencia de las otras criaturas, ¿no? Por eso lo llama pensante, y caño porque es muy débil. ¿Por qué? Porque ante el primer virus o la primera bacteria, el hombre puede morir, ¿no? Entonces, en esa época que fue más o menos alrededor del siglo XVII, en el cual viene toda una revolución científica, este filósofo y matemático como es Blaise Pascal, este, toma esa deducción, ¿no? Del hombre como una caña pensante. Y también estaba pensando que muchas veces en la teología de la creación se habla del hombre como un microcosmos, ¿no? El hombre contiene también dentro de sí partes de todo lo que es la naturaleza, no tanto de todo lo que nos rodea, ¿no? Este, Tanto parte de las estrellas, parte de muchos minerales, ¿no? Que vemos tanto en la Tierra como fuera de la Tierra, y también ver esto, ¿no? Desde el Salmo 8, el hombre de la humildad, ser humilde, del Salmo 8 que nos pide, porque nos hizo un poco inferior a los ángeles, pero sin embargo puso toda la tierra bajo nuestros pies, que a la vez somos seres muy pobres, porque frente a alguna enfermedad o a lo mínimo morimos, y que a la vez nos debemos hacia toda la creación, ¿sí? Tanto dentro como fuera de la tierra, porque somos parte de ella, ¿no? Así que bueno, esa es mi observación. Muy bien. Samsung SM Sí, buenas G90. noches, buenas noches. Buenas Sí, noches. disculpe que no sé poner el nombre, Sebastián, mi nombre. Ah, ¿Se bienvenido. escucha? Sí, sí, se escucha. Yo vivo un poquito lejos de Chacomús y donde yo vivo no tenemos verde. Tenemos tiros, tenemos mucha otra historia. Y con esto que decía Edu, y que le agradezco la charla, la exposición, de esta cita respecto al Sabbat del pueblo de Israel y tomando esto como un punto de referencia para una actitud existencial, ¿no? Que da un norte, un paradigma. Lo aplico también a ustedes de la diócesis de Chacomús con esta riqueza, digo, de poder tener el verde, de poder tener los espacios contemplativos, de poder tener esta riqueza de la economía, de la creación desde un lugar que otros no la tenemos. Sépanse
agraciados para con aquellos que tenemos esta entrada, por ejemplo, por esta vía y conocer la vida eclesial de ustedes, porque también se transforman para nosotros en una voz que habla de esperanza, que habla de entendimiento, que habla de posibilidades, que habla de apertura a nuevas formas de entendernos, entendiendo que no se agota la existencia en aquello que arbitrariamente nos ha tocado vivir a nosotros, y que en esas posibilidades que ustedes nos demuestran, con esa capacidad de trascendencia, de centralidad en la oración y esas posibilidades que ustedes tienen, también para nosotros se transforman dentro de la iglesia en hermanos que nos refieren a un estilo, a una esperanza, a una actitud, una manera que realmente anima y también pacifica. Así que bueno, eso quería compartir desde su testimonio, desde sus posibilidades y desde la posibilidad también de abrir este juego a que otros de cualquier lugar estemos compartiendo esta riqueza como lo están haciendo en esta noche. Bueno, no les robo más tiempo y discúlpenme el atrevimiento. Dios lo bendiga, gracias. Gracias. En el chat hay varios agradecimientos, pero hay un contenido que es interesante. Alguien comparte, Ana María Cuevas comparte, cuando uno contempla la creación de Dios, no puede no cuidar la casa común. Y cuando uno está presente ante un hermano, no puede no cuidarlo. Muy bien. Bueno, Sole, estás levantando la mano. Sí. Sí, muchas gracias, Lito. Bueno, la verdad me da vergüenza agregar algo más. Quiero decir que Clara, que la tenía Francisco, ¿no? Es- Y entonces me acordé de que leí una plegaria muy cortita, y aparte leo muy rápido, que está buena, que cuántos nos va a hacer pensar también, ¿no? Dice, es una plegaria por el árbol. Dice, el árbol purifica y fecundiza, no solo el aire y la tierra, nuestro corazón también. Apóstol silencioso nos predica el bien, prodigándolo a cuanto se le acerca. Basta mirarlo para sentir su dulzura, basta tocarlo para sentir su paz. Él siempre está aconsejándonos. Dice, felices, fuertes y triunfadores son los pueblos que surgen en medio de los árboles y gozan de la caricia de su sombra y de la terapéutica de su fruto. Amar el árbol es comprender la vida. Salió de abajo de la tierra para mirar el sol y compadecido de los pájaros, abrió los brazos para protegerlos y a los hombres de todo lo que posee. Bueno, nada, muy linda, muy linda. Muchas gracias por dejarme participar. Gracias, gracias, Sole. Algo, Lito, perdón, Sí. también para agregar que Francisco me parece una genialidad, ¿no? Como él habla de la paz interior, ¿no? Lo social y lo ecológico, ¿no? Que por ahí muchas veces andaban en compartimentos estancos, ¿no? Como caminos distintos, y es capaz de un abordaje tan integral, ¿no? Y otra genialidad que me parece en dos puntitos en la oración que hace al final, una oración hermosa, que hay una oración eh, a la tierra para todos los que son monoteístas, y después una oración cristiana con la creación, ¿no? Y ahí dice que Cristo está presente con su gloria de resucitado en cada una de las criaturas, ¿no? Que vieron que uno también cuando va a la catequesis, uno aprende que Cristo está, bueno, en el pobre, está en la Eucaristía, en la palabra, en la comunidad que se reúne, dos o más reunidos, yo estoy en medio de ellos. Bueno, también está presente con su gloria de resucitado en cada una de las criaturas, ¿no? Entonces también eh, poder mirar también esta presencia que también de lo que nos decía Eduardo, ¿no? Los vestigios de la creación, del creador en la creación, y también como este rostro de Cristo, ¿no? Presente también en lo más ínfimo de cada una de las criaturas, ¿no? Y es llamativo también que una de las palabras más se repiten, creo que está unas 30 veces más o menos en toda la encíclica,
todo está conectado, ¿no? Todo está conectado. Y él lo dice continuamente, ¿no? Y como esta fraternidad universal que toma también de Francisco, ¿no? De San Francisco de Asís, también, ¿no? Como nos posiciona a nosotros también desde otro lugar para mirar nuestra fe también, ¿no? Que, que estamos hermanados, ¿no? En esta casa común y este concepto tan lindo de casa, ¿no? Que nos decía Eduardo, ¿no? De que uno está como en casa, está cómodo, habla también del arraigo, habla también de las ciudades que van pariendo sus espacios verdes y que por ahí se los guardan para los más ricos en espacios privatizados o privados, barrios privados, y los pobres no tienen espacio para esparcirse, ¿no? La verdad que cómo va conectando todo Francisco me parece que es una inspiración del espíritu, ¿no? Realmente un gran regalo que nos ha dado Dios con el paso de Francisco y un compromiso, ¿no? Una tarea para todos. Muy bien. Lala, no sé si querés compartir lo que pusiste en el chat o querés que lo lea, pues es un poquitito largo, pero por ahí si lo explicás, si lo contás vos, por ahí es más lindo. Ileana, si no lo leo yo. Bueno, Ileana dice, tratando en catequesis con los Sí, niños. Ah, ahí estás. sí que, no, 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 pero lee Lolito porque no estoy con buena señal. Ah, bueno, bueno. Bueno. Tratando en catequesis con los niños la encíclica, ellos comparaban con todo lo que se habla de la ecología, la escuela, y desde la cartelería que hay en la calle, y que, sin embargo, no se logran grandes cambios. Luego de varios encuentros, llegaron a la conclusión de que los hombres se olvidan de Dios, por eso, aunque se repita y se repite, seguimos los humanos ensuciando nuestra casa común. Entre paréntesis, en nuestro caso se ve muy visible con el mar. Francisco nos invita a mirar desde Dios, así lograremos los cambios. Y bueno, y agradece el hecho de estar hablando del legado de Francisco. También hay alguien que dice, danos entrañas de misericordia ante la miseria humana, inspiramos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano, solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quienes se sienten explotados y deprimidos. Que tu iglesia sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Muy bien, a ver si hay alguna. Listo, Sí, listo. No, no me acuerdo cómo levantar la mano. está. Graciela, de Bransen. Dale. Yo trasladé, o sea, el tema de la casa. A mí, por ejemplo, yo empecé a ir a Gándara y cuando llegaba a mi casa le decía a mis hijos, es mi lugar. O sea, ahí me siento que no me fijo ni qué zapatillas se ve, ni qué ropa me puse, si me combina, si no me combina, si me miran, si no me miran. Eh, o sea, yo encontré que en Gándara me llenaba de paz, de alegría, y es, es como el lugar que quisiera quedarme ahí, que no se termine la hora de lo que sea, trabajar, estar en familia. Para mí es como, como mi familia, o sea, es el lugar donde encuentro todo. Y, o sea, mi lugar, yo dije, ahí es mi lugar, ahí es donde tengo que estar. Y lo trasladé a eso que yo, me llenan, es algo, no sé, no lo puedo explicar porque me sacó adelante de muchas cosas. Entonces siempre digo, es mi lugar. Y digo a mis hijos, capaz que, o sea, es mi lugar. El de ustedes capaz que van y no es, pero es mío sí, estoy convencida que es mi lugar ahí. Ahí encontré el verde, la paz, no sé, Dios, la gente maravillosa, todo. Eh, la verdad, o sea, muchísimas gracias a todos por todo esto tan lindo y que realmente volví yo nunca perdí la fe, pero estoy aprendiendo un montón de cosas que no sabía. Si bien decir, soy católico, pero no sabía nada. Como que me quedé en el catecismo
y en la comunión. Y ahí quedó y ahora todos los días puedo aprender un poquito más y me llena de felicidad. Así que muchísimas gracias por todo. Bueno, Eduardo, Muy Juan. bien, queremos ser puntuales lo fuimos para comenzar, gracias a que estuvieron todos ustedes, estuvimos todos a las 8, y creo que también para concluir, ¿no? Que es el horario ya de la cena y demás. Yo quisiera, antes de que el obispo nos regale su bendición o nos diga una última palabrita, agradecer, ¿eh? A Lito, en primer lugar, que nos ha ayudado mucho con este espacio y bueno, las molestias que le hemos ocasionado con mensajitos y bueno, la preparación. También a todos los que estamos acá, para mí una alegría este encuentro. Algunos de ustedes de Chascomús y de la zona ya nos hemos ido conociendo. Yo ahora dentro de poco va a ser 8 años que estoy en Rancho. Arnaldo, un gusto también que estés acá, ranchero. Y no sé si hay más de Rancho que por lo menos yo no vi, no reconocí. Algunas caras de Chascomús. También agradecer que hay unos cuantos hermanitos míos franciscanos de Buenos Aires, de Chascomús, que acá veo, así que agradecer que cuando compartimos que íbamos a tener este espacio, se sumaron también a esta iniciativa. Bueno, y a Juani, que nos está motivando a empezar este grupo de la pastoral social, y muchos de los que estamos acá también nos hemos encontrado una vez por ese motivo. Bueno, que nos sigas estimulando, bueno, para ir andando. Este es un espacio bastante, me parece, seglar, ¿no? Bastante laical el trabajo social, así que creo que es una gracia que nos acompañes y nos estimules a avanzar en estos terrenos. Supongo que es un espacio abierto a muchos más también. Así que bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, gracias Eduardo, la verdad que lo preparaste con muchísimo cariño y pasión y se nota que estás muy metido en este tema, así que y tu espíritu franciscano también que se ha sentido, así que gracias por tu disponibilidad. Eh, bueno, comentarles que si Dios quiere, por ahí vamos a hacer algo similar, ya lo vamos a pensar mejor. Desde el 1 de septiembre al 4 de octubre, la iglesia nos propone el tiempo de la creación, ¿no? Acompañando hasta la fiesta de San Francisco de Asís. Además, como decía Eduardo, por los 800 años del Cántico de las Criaturas también, así haremos por ahí algún ciclo de charlas, ya veremos cómo avanzaremos en esto. Y después, como próxima actividad de la pastoral social, está la venida de Marta Peloni, la hermana Marta Peloni, para abordar los temas de trata, abuso, violencia, grooming, bueno, que también es abierto a todos los que deseen en Dolores. Son 2 días para poder formar también el foro de la infancia robada para abordar estas temáticas, ¿no? Y darles una mejor respuesta, ¿no? Así que los invito para concluir, rezar con la oración de Francisco con la que cierra la Laudato Si, este, la que dice oración por nuestra tierra. ¿Mm? Así que los invito a poner todo esto en las manos de Dios, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe. Derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Amén. Amén. Amén.
Bueno, que el buen Dios nos bendiga, bendiga a nuestras pastorales, nuestras comunidades y nuestras familias. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Buen descanso, gracias. Gracias, Padre. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches, hermosísimo.